que construimos este futuro de manera colaborativa es integrar antes que imponer. Este concepto los niños lo tienen muy claro. Para los niños es fácil compartir, colaborar, y bueno, si tengo una idea, genial, pero si el otro niño es más potente, pues la sumamos y seguimos juntos. Pero algo curioso es que en la medida en que las personas van adquiriendo más nivel de conocimiento, de poder, la integración suele ser más difícil. En los talleres que hemos realizado, por lo general los adultos tratan de imponer más sus ideas que de conectarlas, ¿no? Bueno, agradecemos a la Universidad Continental por las tantas oportunidades que hemos tenido de aplicar estos principios y estos conceptos en diversos ámbitos, como por ejemplo en el caso de Cusco, integrando a 10 colegios, más de 1.400 jóvenes, entre todos, construyendo una sola idea, en un espacio donde para ellos fue muy novedoso, porque estaban más acostumbrados a competir, ¿no? Concursos de ciencias, concursos de deporte, concursos de baile, todo es concurso. Y no es casualidad que cuando se encuentran en la calle se peleen, pero era genial ver cómo los profesores decían, yo jamás imaginé ver a mis estudiantes trabajando de manera colaborativa con nosotros, además haciéndose masajes, etcétera, ¿no? Y lo mismo buscando zonas muy críticas en distintas partes del mundo, como por ejemplo en la frontera entre el hermano país con Ecuador, donde estamos trabajando también para esta integración binacional, donde podamos los jóvenes, ¿no? Y todos de manera conjunta, generar proyectos de manera colaborativa. Y recientemente tuvimos también una simbiocreación todo digital con la Universidad Continental, con los estudiantes de Huancayo, uniendo sus ideas para hacer frente a la COVID, ¿no? Especialmente enfocado en temas de bioseguridad, de educación, y ahora estamos trabajando aún, esta es la más reciente, con el PNUD, con el Ministerio de la Producción, para encontrar soluciones, y con Toulouse, el Fab Lab de Toulouse, para encontrar soluciones que nos permitan, digamos, generar ideas innovadoras ante uno de los principales focos infecciosos hoy en día, que son los mercados, ¿no? Todo esto no como competencia, sino como la colaboración. Y es parte de todo este movimiento global que estamos desarrollando para fomentar la cultura colaborativa y creativa. Y finalmente, otro de los pilares dentro de la red Fab Lab y dentro de esta dinámica de la colaboración es la potencialidad antes que el problema. Y en ese sentido, un concepto muy importante es cómo agregamos valor. Por ejemplo, este lápiz, ¿no? ¿Para qué podría utilizar este lápiz? Puede tener muchos usos, desde escribir, por supuesto, generar ideas, pero también enganchar el pelo, o de pronto molestar o fastidiar a alguien, o de pronto comer o medir, etc. Entonces, el valor o el uso que yo le doy no depende del lápiz en sí, depende de mi creatividad, de mi imaginación. Y eso es una súper noticia, porque a lo largo de la historia, el mundo ha ido evolucionando con una serie de tecnologías, ¿no? Desde la industria 1.0, 2.0, 3.0, y hoy en día vivimos la revolución de la cuarta revolución industrial, ¿no? Que en buena cuenta nos permite agregar más valor. Para poder medir cómo están las empresas entre la 1 y la 4, hemos desarrollado una herramienta que nos permite identificar, ¿no? Cómo está tu empresa en términos de madurez industrial. Y a grandes rasgos podemos decir que, por ejemplo, una empresa en 1.0 trabaja mayormente con materia prima, con herramientas mecánicas, 2.0 mecánicas eléctricas, 3.0 con herramientas digitales, inteligencia artificial, robótica, 4.0 le agrega a eso la interconectividad, la fabricación masiva personalizada, etc. Todos estos son aspectos que ya están al alcance de todos nosotros. Si alguien quiere dar el salto a 4.0, lo puede hacer. Al nivel de Latinoamérica estamos más o menos en 2.5. Venimos haciendo una serie de actividades justamente para dar ese salto a cuarta revolución industrial. Y en el caso de Perú estamos más o menos en 2.2, que es como 60 años de brecha. Entonces, ya para cerrar, sabemos, bueno, una serie de razones por las que Perú está en este nivel, cuánto valor agregado estamos dando, pero bueno, es una gran oportunidad que tenemos en nuestro tiempo para que de cara al Bicentenario, el Perú y todos los países de la región, y gracias a este programa, pues podamos dar ese salto a 4.0. Y esas oportunidades las tenemos a la mano. Si me permite un minuto más, maestro, para cerrar con esto. Por ejemplo, ¿qué oportunidades? La democratización tecnológica, poder acceder hoy en día a herramientas que antes eran exclusividad de las grandes empresas. En este contexto de la pandemia, por ejemplo, los makers, los fabbers, hemos podido producir una gran cantidad de protectores visuales o faciales, etcétera, en menos tiempo. En menos de una semana ya se estaban produciendo y entregando, a diferencia de lo que la gran industria hacía, que le tomó más tiempo, ¿no? Entonces hubo ahí una conexión con ellos. Podemos decir que la revolución, esta nueva revolución de la cuarta revolución industrial ya no es una promesa, es una realidad, es la nueva normalidad que estamos viviendo hoy en día. Y otro gran aspecto ha sido la democratización del conocimiento. Creo que son puntos fundamentales si queremos hacer esta historia, es compartir. Hubiera sido difícil que desde el copyright se hubiera creado tantos productos de una manera tan acelerada. Probablemente todos nosotros estaríamos denunciados, ¿no? Pero gracias a programas y a una serie de actividades que hemos realizado en la red para compartir conocimiento en distintas partes del mundo, hemos podido recibir, por ejemplo, de primera mano de los amigos de España, por ejemplo, cuando estaba
digamos, la pandemia mucho más grave, una serie de informaciones que nos permitieron estar 2 o 3 pasos delante de la pandemia. Reducir los costos de los productos, eso es algo súper importante hoy en día, donde hay tanta especulación, como la acción de las comunidades nos permitió pasar de productos como los protectores faciales, que al inicio costaban como $20 alrededor, en menos de 2 semanas costar menos de $1, ¿no? Y esto es gracias a estas comunidades creativas. Y también finalmente este sentido de comunidad a partir de colaborar, distribuir materia y enviar información, ¿no? Lo que nos ha permitido crear una serie de plataformas a nivel global que distribuyen la información, distribuyen materia y tú construyes, fabricas localmente y das un impacto en tu contexto. Bueno, esto por ahora, muchísimas gracias por la oportunidad y que ese futuro siga siendo una simbiocreación entre todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Muchísimas gracias, Beno. Ha estado súper interesante lo que nos has mencionado, la importancia de la convergencia, del no competir, ¿no? Sino el colaborar y cómo podemos tener confianza también para esto. Vamos ahora a pasar con... ¿Se me escucha bien, no? Perfecto. Vamos a pasar ahora con Ilaina. Ilaina es cofundadora de la Mani Institute. Es un instituto fascinante que forma emprendedores sociales, forma en innovación social a personas a nivel global, ya más de 500 fellows en 63 países. Ha sido también asesora del Open Society Foundation y ha tenido diferentes cargos también en Ashok. Ilaina es una apasionada por la educación, por la innovación y por el aprendizaje de diferentes culturas, y nos va a hablar del rol y el vínculo de la innovación social con el empoderamiento de las personas, y también del poder que tiene la psicología positiva como un medio para poder mejorar la calidad de vida de las familias y de la sociedad. Ilaina, bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Veo que tenemos una audiencia gigantesca. Gracias a todos por hacerse el tiempo para estar hoy aquí. Gracias a los panelistas, a la invitación. Yo tengo un gran desafío, que es hablar un montón de cosas en 7 minutos. Así que en el caso en el cual no consiga hablar todo, dejaré mi email, dejaré mi página web y quien quiera me contacta para más charlas, ¿sí? Nos vamos a colocar aquí el reloj para intentar estar a tiempo. Bueno, como bien anunciaron, voy a hablar sobre esa educación para innovación social. Entonces, lo primero sería definir qué es eso de innovación social, ¿no? Entonces, hay varias definiciones, millones si googlean. Hay una que a mí particularmente me gusta, porque es simple. Viene de Stanford Social Innovation Review, que hicieron una reunión gigantesca para buscar una definición en común. Y un poco habla que es una solución novedosa, o sea, nueva, a un problema social, que es más, y esto que es más es importante, es más efectiva, más eficiente, más sostenible o más justas que las existentes, y que genera valor para la comunidad como un todo, más que para algunos individuos en particular. Y esto para mí es importante porque a veces hay una fiebre de innovar. Ay, quiero hacer algo nuevo, quiero hacer una nueva startup, quiero crear la nueva solución. Y a veces hay que preguntarnos, a veces podemos crear algo nuevo, pero a veces ya hay algo muy bueno aconteciendo y es mejor sumarnos a ese movimiento. Entonces yo por eso siempre digo, innovemos a esos problemas que siguen por mucho tiempo, que no se resuelven, hagamos algo para resolverlos, pero algo que sea mejor que lo anterior, más justo, más efectivo, más sustentable. Les voy a dar un ejemplo. Cuando tenía 18 años fui a hacer un voluntariado a Ecuador, a una ONG italiana, y después de una investigación descubrimos que no había baños en la comunidad, una comunidad indígena, en la punta de la montaña, nieve, en invierno, frío, y no había baños. La gente hacía sus necesidades en todos lados, y eso generaba alguna contaminación en el río, en los cultivos, cuestiones de salud. Entonces la ONG dijo, vamos a construir baños, uno para cada casa.
Hicieron las casitas cuadradas, la casa con puertas, inauguramos, bien, felicitaciones. 3 meses después, ¿qué pasó? Esos no eran baños, eran armarios, habían colocado plantas, los utilizaron para rehacer las casas. ¿Qué pasó? La ONG creía que era una solución innovadora, pero no lo fue, no fue más sustentable, no fue más eficiente, la gente continuó haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Realmente no hubo un entendimiento de qué es innovar socialmente, que es mucho más que simplemente crear algo que yo creo que es lo más indicado. Un poco con esa experiencia es que muchos años después decidí, junto con un colega mío, crear Amani Institute, que justamente habla de desarrollar profesionales para que generen realmente impacto social. Buenas intenciones es muy bueno y es lo primero, pero no es suficiente. ¿Cuántas buenas intenciones que nos generan resultados? Nos sentimos mejor, pero no hacen mejor. Entonces realmente tenemos que crear una profesión de impacto social y eso es fundamental. Y a mí me pasó que para yo ser una agente de cambio, una emprendedora social, no tenía dónde estudiar, qué hacía con eso, no había en ese momento universidades o cursos. Entonces, Amani Institute justamente fue cómo hacemos para generar la mejor educación para gente que realmente quiere dedicarse profesionalmente a cambiar el mundo. Hicimos mucha investigación, entrevistas, estudios para entender cómo era esa educación. Y llegamos que hay 4 pilares principales. Uno es que el foco tiene que estar en creencias, comportamientos, habilidades, herramientas y no tanto en el conocimiento. Y uno diría, ¿pero cómo? Si uno cuando va a la universidad lee los libros, estudia, hace investigación, eso es fundamental. Pero el conocimiento es mucho más libre, es open source, como nos decía Beno. Están las universidades, está Google, hay libros. Lo que tenemos que entender es cómo usar ese conocimiento, cómo lo llevamos a la práctica y desde dónde aplicamos ese conocimiento y esa práctica. Entonces, en este dibujo aquí del iceberg a la izquierda, lo que en Amani nos enfocamos, en lo que me encantaría que la educación en general se enfoque, es en lo que está por abajo del iceberg, que no se ve, que son mis motivaciones, mis valores, mis comportamientos más internos, que reflejan mi comportamiento externo. La segunda es una metodología experiencial. Eso de estudiar en el libro qué es empatía, buenísimo, pero no voy a ser más empático por leer sobre empatía. Tengo que entender. Crear una solución en mi cuarto sobre cómo mejorar la cuestión sanitaria en la montaña en Ecuador no va a funcionar. Tengo que estar ahí para entenderlo, para ver cómo fracaso, para intentarlo de nuevo. Otra cosa importante es trabajo en comunidad. En Amani nuestra visión es un mundo más allá de las fronteras visibles e invisibles. Y esto es fundamental. Yo no hablo aquí de colaborar a través de geografías. Hablo de colaborar con el diferente, con el otro, con diferentes religiones, con diferentes comunidades, con diferentes países, y trabajar más allá de la diferencia, en red, en conjunto, que de nuevo creo que Ben explicó muy bien esa parte. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de innovación social, no es solo lo que hacemos, ese cambio sistémico es mucho más abajo del iceberg. ¿Qué estructuras de poder hay abajo? ¿Qué mentalidades tenemos por eso que tenemos que cambiar? Eso es fundamental. Y el último cuadrado que fue muy importante, que lo descubrí mucho en mi jornada con Ashoka, hablando con emprendedores sociales, es que si uno quiere ser un emprendedor social o un innovador social, porque para Amani uno puede innovar en cualquier lado, en gobierno, en empresas, en ONGs, no hay que emprender solitariamente, no, hay un millón de alternativas, no hace falta eso. Pero lo que sí aprendí es que si uno quiere realmente generar impacto en el largo plazo, esa jornada interna es aún más importante que la jornada externa. ¿Qué quiere decir esto? Jornada externa es lo que yo hago, lo que yo genero, es mi plan de marketing, es mis indicadores de impacto, es mi publicidad, son mis programas. La jornada externa es quién soy yo, desde dónde estoy operando, cuáles son mis sombras, cuáles son mis luces, y esa fuerza que yo tengo la traduzco hacia afuera. Entonces esos 4 pilares son los que en Amani usamos en todos nuestros programas, sea lo que sea, estos 4 pilares siempre están presentes. Y algo que nos ha ayudado mucho a entender cómo innovar socialmente con impacto de verdad es un framework, un modelo que creamos en Amani, con muchas metodologías también de design thinking, donde colocan en el centro las personas. No solo el beneficiario, porque la palabra beneficiaria es medio complicada a veces, pero es toda la gente que es parte de un problema. Tiene que ser parte de una solución. Entonces, este modelo, que ahora por falta de tiempo no lo voy a explicar, quiere decir que hay una posibilidad, hay herramientas que tenemos que desarrollar para poder innovar con impacto. Yo hablé de esta jornada interna, con lo cual ahora lo voy a pasar, pero de nuevo, súper importante entender quiénes somos para saber lo que hacemos. Y voy a encerrar con este tema de psicología positiva,
que es algo que ha sido una pasión mía probablemente en el último año porque empecé a estudiar más en esta cuestión. Y psicología positiva es una ciencia, que eso es importante, no es autoayuda, no son todos los libros que tenemos, ni todos los YouTube que vemos, es una ciencia basada en datos que ayuda a entender cómo los individuos, las comunidades, las organizaciones, el mundo puede vivir una vida plena. Entonces yo creo que la innovación social es un medio para esa vida plena. Vida plena quiere decir que yo me siento satisfecho con mi vida actual, que tengo muchas más emociones positivas en la vida, que me conecto mucho mejor con todos y que tengo un impacto en ese planeta que yo soy parte. Entonces, solo para concluir, me gustaría decir que a mí justamente yo quiero más competencia en el sentido en que quiero más Amani Institutes allá afuera, ¿no? Más programas de innovación social que contemplen nuevas creencias, habilidades, herramientas y prácticas para formar profesionales efectivos, que eso es fundamental, efectivos, sentirnos bien no es suficiente, hay que hacer, pero que estén alineados con quién soy y qué hago, y plenos, que sean felices. Entonces esa es la misión de Amani, y me encantaría que más gente lo copie, que más colaboremos, porque así el mundo va a ser mucho mejor. Muchísimas gracias. Casi 8 minutos. Terminé. Muchísimas gracias, Ilaina, por tu presentación y por lo que hacen también, que es tan valioso. Qué importante que es la jornada interna, ¿no? Y cómo muchas veces es algo que se suele dejar de lado cuando justamente lo que nos menciona Ilaina, que hay que estar bien adentro, hay que estar fuertes adentro para poder ir afuera y hacer la jornada externa, es algo impresionantemente importante, ¿no? Que a veces se deja de lado. Gracias, Ilaina. Ahora vamos con Santiago. Santiago ha sido coordinador del Laboratorio de Innovación en Servicios Públicos de la ciudad de Bogotá y ha ocupado diferentes cargos vinculados a la innovación pública y a la innovación educativa con un énfasis en la educación para la cuarta revolución industrial. Santiago trae una mirada muy interesante y valiosa que integra el sector educativo con las políticas públicas y nos va a hablar de cómo la educación puede ser un motor para la innovación y su relación también con el propósito. Santiago, gracias también por acompañarnos y bienvenido. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Feliz de hablar con ustedes desde Colombia. La universidad es un líder de muchos temas en Latinoamérica y es un honor para nosotros estar con ustedes. No sé si se vea mi presentación. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, me tocó hoy hablar de dos temas que yo los veo muy relacionados, pero pareciera que no. La política pública para la felicidad o una aproximación de política pública para la felicidad y cómo involucrar al ciudadano en la solución de problemas locales. Un poco las dos juntas y para mí, como dijo Juan Diego, lo que une estos temas es el propósito. Primero, toda Latinoamérica está un poco, digamos, compungida, llena de protestas por toda Latinoamérica. Y básicamente es porque, digamos, se incumplieron muchas promesas. La promesa del desarrollo, la promesa de engrandecer la clase media, de que se cumplieran las expectativas, de que alguien con su esfuerzo pueda salir adelante. La movilidad social que tanto nos cuesta en Latinoamérica, en Colombia, por ejemplo, es muy baja. Por más que una persona de los sectores más bajos vaya a la universidad, no va a poder realmente cambiar su vida o no lo va a hacer muchas personas en masa. Las expectativas fallidas, ¿sí? Las expectativas que tenían los ciudadanos de cumplir cosas que de pronto no resultaron como deberían haber resultado. El cambio constante, es decir, en este momento todo cambia muy rápido y cuando nos queremos adaptar ya es otro mundo. Y cuando una universidad lanza un programa, se lo aprueba el ministerio a los 2 años, ya es otro mundo. Cuando la gente entra a estudiar en su segundo año, en su tercer año, ya es otro mundo. El cambio constante. La complejidad, cómo están todas las cosas más intrincadas, los sistemas más intrincados, cómo hace, digamos, que un ciudadano que navega en la complejidad, digamos, le toque un poco más difícil. La incertidumbre que todo lo anterior genera. Y entonces, cuando está el ser humano, el ciudadano, abrumado por tanta cosa, siento que lo único que lo puede salvar es el propósito. Y el propósito, aunque parece una cosa esotérica, un poco hippie, de algo que uno puede desarrollar, creo que también tiene que ver con las políticas públicas. Bueno, 1, el propósito, 2, la inspiración y 3, la capacidad de adaptación. Y
gran parte de todas esas tres cosas, la capacidad de adaptación, la inspiración y el propósito, surgen desde el sistema educativo. Y por eso este es un llamado muy urgente a una innovación educativa, sobre todo en la educación básica, en la primaria y en la secundaria de toda Latinoamérica. Yo me imagino al profesor como un diseñador y al estudiante como un diseñador. Los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen que cambiar, tienen que basarse muchísimo más en el modelo de innovación donde profesores y estudiantes digamos, son un poco más protagonistas del proceso de formación. Basado un poco en el diseño centrado en el humano, ¿cómo es posible realmente diseñar la vida que uno va a tener? Uno cree que no, que es como el destino, y muy de esta católico de si fui bueno o fui malo, y entonces obtendré lo que me merezco. Definitivamente sí se puede diseñar la vida. De hecho, por ejemplo, hay empresas como esta, como Light Design, por ejemplo, que es una startup que lo que hace es diseñar un algoritmo que puede predecir a qué me debería yo dedicar. Sé que suena un poquito determinista para el mundo de la educación, pero ese algoritmo une digamos, qué quiero hacer, para qué soy bueno, qué valora la sociedad, qué valora la familia. Y con base en ese algoritmo me podría dar un camino en la educación, digamos, lo que llamo, sí, como un camino de aprendizaje a lo largo del sistema educativo. Por ejemplo, en Colombia está empezando a existir un programa que se llama la educación media fortalecida o la educación secundaria fortalecida, que además, digamos, los ciudadanos, además de tener, digamos, la educación normal, también tienen acceso a más horas de estudio para que vayan desarrollando competencias específicas y los jóvenes puedan desarrollar su propósito. Uno de lo que quieren los jóvenes específicamente para no abandonar el colegio, por ejemplo, para evitar lo que pasa en toda Latinoamérica, que son los ninis, que ni estudio ni trabajo, y sé que es un fenómeno que está empezando a impactar mucho toda Latinoamérica, es cómo fortalecemos la educación media, cómo la fortalecemos para enseñarle competencias específicas, no títulos, competencias específicas y habilidades específicas a los estudiantes para que puedan nutrir ese propósito. Entonces, además de esa predicción vocacional que hago en los primeros años, en esto no le doy las ciencias básicas, sino además le ayudo a adquirir habilidades que el joven, digamos, valore. Y lo tercero, en la educación superior, yo hoy concibo la educación superior como un Lego. Ya a veces no da la ecuación para muchos colombianos en esperarse 5 años digamos, en un programa de educación formal, porque muchas veces salen y no consiguen trabajo e invirtieron muchas horas y mucho dinero y la promesa de la universidad a veces les está fallando, no salen a cambiar el mundo y no salen a conseguir trabajo. Y yo como, digamos, y una tendencia que se está dando mucho en Latinoamérica y en el mundo en general es la educación como Lego. Yo voy armando certificados, portabilidad de certificados. Voy armando certificados, por ejemplo, yo quiero tener un restaurante, entonces tomo un certificado en administración, un certificado en culinaria, un certificado en temas digitales o en mercadeo digital, y yo con base en esas competencias que voy armando como un Lego, puedo llenar, digamos, y alinearme con el propósito. Entonces, aquí, un recorrido muy rápido porque tengo 7 minutos para hablar de 2 temas, pero aquí básicamente es predicción vocacional y que el colegio ayude a formar la vocación de las personas. Lo segundo, reforzar competencias. Y lo tercero, la libertad de elección en la educación superior para armar algo que se ajuste a mi proyecto de vida. Eso es un poco, digamos, la educación. Eso todo es del propósito. Lo que quiero es formar el propósito. Ahora, ¿cómo involucrar al ciudadano en la solución de los problemas locales? La respuesta es la innovación pública. Que la innovación pública no es la innovación hecha por el sector público. La innovación pública es la innovación que genera valor público. Y por eso la innovación pública y la innovación social son hermanas, son lo mismo. Es ciudadanos y gobierno trabajando por solucionar los principales problemas públicos. Los problemas que nos atañen a todos. La educación, el acceso al crédito. Como la mayoría de innovación, el primer paso es la empatía y lograr la empatía en el servidor público para generar lo que se llama el Human Centered Public Policy, política pública centrada en el usuario, en el humano, en las personas, ya no más en el Estado, sino mucho más en las personas. Que reconozca ese tema que yo insisto mucho, y es al ciudadano desde sus motivaciones. Muchas veces la política pública, no sé, dice que el ciudadano debe hacer X o Y cosa, pero no se da cuenta que el ciudadano no lo hace por una serie de cosas que conforman su personalidad, por ejemplo. Y lo mismo,
darle propósito al ciudadano, devolverle el propósito. Muchas veces el Estado le quitó al ciudadano la capacidad de crear porque se encargó supuestamente de solucionar los problemas públicos. Ahora hay que crear con el ciudadano y devolverle al ciudadano el propósito, y un buen framework es el marco de los ODS, donde hay mucho por hacer y donde las comunidades se pueden involucrar muchísimo por hacer. Ponerse en modo laboratorio de innovación, muy importante. Crear laboratorios, pero sobre todo ponerse en modo laboratorio de innovación. ¿Y eso qué implica para el sector público? Escuchar. El político y el funcionario público está acostumbrado a hablar, a llegar a un lugar a hablar. Es el momento donde el gobierno, un poquito lo que decía Ilaina, tiene que llegar a entender cuál es la realidad de las comunidades y crear desde ahí. Esto, una frase de un profesor de liderazgo que tuve en Harvard, y es la frase del liderazgo adaptativo y la frase del liderazgo de la innovación es dime más. Llego a una comunidad y con curiosidad legítima empiezo a preguntar, digamos, a la gente que me diga más sobre un hecho. La innovación debe estar en la calle, es decir, el gobierno debe salir a dialogar con las comunidades. Ya me queda la última sección, sé que ya estoy alrededor de 7 minutos, me queda la última sección. Lo último que, digamos, que quería decir es, el ciudadano ante un problema, un profesor de escuela rural, por ejemplo, ante un niño con dificultades de aprendizaje, puede o no hacer nada o decidir hacer algo. Y esa es la pregunta más importante, digamos, que uno se hace como persona y decir, voy a quedarme contento con no hacer nada o voy a decidir hacer algo. La importancia de que el Estado le devuelva al ciudadano la confianza creativa, o lo que hemos llamado el sentido de posibilidad. Es decir, que el ciudadano es capaz, y en general todos, de experimentar y de generar prototipos. Que todo es susceptible de mejorar. El beta constante, es muy importante formar al ciudadano el beta constante. Si yo estoy en una fila de una oficina pública, es porque algo está mal en el back office, por ejemplo. Y cómo yo puedo despertar en el ciudadano esa confianza, ese sentido crítico de que todo está en versión beta y que lo puedo mejorar. Y con eso fortalecer la capacidad del ciudadano de experimentar, de generar prototipos e iterarlos en el tiempo. El prototipo es tal vez la unidad de valor más grande de la innovación. Todos los ciudadanos, los que están aquí oyendo, todos son capaces de generar un prototipo para mejorar algo a alguien o a sí mismos en la vida. Y el prototipo es muy interesante porque no me tengo que esperar a generar una solución muy compleja, sino puedo irme al principio y generar una cosa que voy mejorando, un prototipo que voy mejorando. Esa es la posibilidad de experimentar. Bueno, aquí traía 2 ejemplos de 2 prototipos. Un profesor de escuela que está cansado de que sus estudiantes pierdan la materia y entonces, como Khan Academy, se llama Julio Profe, ayuda a pasar a todos los estudiantes los cursos de matemáticas en el país. Es una celebridad, más que los deportistas y las reinas de belleza, porque este profesor ayuda a los estudiantes a pasar las clases. O una empresa que decide hacer una aplicación para entregar nanocréditos, que le presta $2 a los ciudadanos para que paguen el recibo de la luz. Cosas así. Y con esto quiero terminar. Una forma muy importante en la que el Estado involucra al ciudadano es co-creando con él, abriendo a través de laboratorios y co-creando con los ciudadanos soluciones a los problemas públicos. Me queda más tiempo, me quedan más cosas, pero no más tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Qué interesante cómo en algo que uno podría ver como un problema tan complejo, algo tan esencial como el propósito cobra tanta relevancia. Y eso yo sé que todas las personas, todos los panelistas y los expertos que tenemos hoy día lo trabajan, ¿no? Y qué importante es que conectemos con nuestros propósitos de repente, ¿no? Porque puede que tengamos hasta más de uno, ¿no? Y vayamos experimentando para poder encontrar este propósito que puede ser un motor para la innovación, ¿no? Qué importante que es conectarte con eso para poder prototipar y crear. Ahora pasamos con Cintia. Cintia nos trae también una experiencia muy valiosa. Ella ha sido presidenta del CADE universitario, el evento, desde mi parecer, más relevante para jóvenes universitarios del país, que congrega más de 600 jóvenes y donde se juntan justamente a crear y a inspirarse. También ha liderado la Asociación de Empresas Familiares del Perú y tiene años de experiencia como docente universitaria
en cursos que justamente empoderan al estudiante para que pueda generar un impacto positivo en su entorno y experimente. Cintia nos va a hablar de formas en que podemos empoderar a nuestros estudiantes en un contexto incierto y retador, así como de posibles maneras también para incrementar su bienestar. Muchas gracias, Cintia, por acompañarnos y bienvenida también. Muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias a todos los que se han tomado ese tiempito para poder justo estar aquí y aprender juntos. Creo que esa es una de las principales lecciones que debemos sacar de todas esas actividades que se van organizando. Me voy a poner mi reloj para no pasarme del tiempo, perdónenme, ya estamos. Entonces, el primer reto es básicamente cómo podemos desde nuestros espacios, y no solamente desde las universidades, sino en general hasta desde nuestras casas, buscar incrementar el bienestar de los estudiantes. Yo sé que, o sea, dicen nuestros estudiantes, pero pensemos que al final todos y cada uno de nosotros estamos en este proceso de aprendizaje. Más aún, como dice en el contexto actual, un contexto donde ya de por sí era buca, donde ya estábamos justo acostumbrándonos a, tomo ahí algo que dijo Ilaina, justo de aprender a colaborar más allá de las diferencias, y nos viene el coronavirus. Nos está empujando a poder tal vez desarrollar una mayor tolerancia a la incertidumbre, que también justo lo ha mencionado Santiago, el tema de la incertidumbre. Y sobre todo, pensar en, ok, qué importante se hace ahora, no solamente pensar en las competencias, que justo es algo que también he estado hablando en las presentaciones anteriores, sino creo que lo podemos resumir en aprender a aprender. Es en desarrollar ya no solamente las competencias, que se llaman las hard skills, sino pensar en esas habilidades blandas que también son importantes, y más aún en tiempos en los que vivimos ahora, donde tenemos que adaptarnos cada vez más rápido. Es lo que justo comentaba también Beno, de hay cambios y después tenemos que volvernos a acomodar, porque cuando ya estamos diciendo, ya estamos, otra vez genera otro empujón que nos lleva a pensar en diferentes cosas. Entonces, aquí el cómo poder generar este bienestar, pensaba en, ok, este set de herramientas, este set de competencias, y anoté algunas mientras estaban justo conversando, temas digitales, aunque no nos guste, todos, mi papá aprendió a usar Zoom hace unos días, y créeme, todos los días está hablando con sus amigos, y es muy, muy divertido verlos, una persona que tiene ya más de 70 años. Todo el tema de comunidades digitales, cómo promover también nosotros desde las universidades la productividad y eficiencia, pero con métodos ágiles, el tema de prototipos, de innovación, de prueba y error, de iterar, porque si esperamos a que algún producto o servicio esté 100% óptimo para lanzarlo al mercado, ya no estamos, literalmente. También temas relacionados con branding y marca personal, la colaboración remota, la agilidad y adaptabilidad, esa creatividad y sentido también de innovación, y sobre todo el espíritu emprendedor que debemos promover, como decía, el aprender a aprender. Por otro lado, bien relacionado con lo que han comentado anteriormente, el tema de cooperación, pero también de competición. Es no solamente promover espacios donde hay que sacar la más alta nota, y hay que de repente, no sé, si alguien no colabora, sacarlo del grupo. Creo que es buscar más bien cómo entre todos podemos sumar, y ahí hay diferentes alternativas. En mis clases a veces los hago que hagan presentaciones, y como hacen PowerPoints, les digo, cuélguenlos en la plataforma para que todos puedan utilizarlos como resúmenes, porque ya hay un trabajo realizado, porque finalmente este conjunto de habilidades sociales, emocionales, interpersonales, de situaciones, eso va a ayudar a que enfrentemos mayores niveles de complejidad en la vida. Otro punto interesante también está relacionado con la inteligencia emocional, y no lo digo yo porque se me ocurrió, incluso acá noté, hay un estudio en McKinsey que habla del futuro, del futuro lugar de trabajo, donde dicen que el 2030 se estima que la demanda de habilidades tecnológicas se va a incrementar en un 55%. Los requisitos para las habilidades sociales y emocionales, como liderazgo, gestión, etc., se van a incrementar en un 24%. Y la demanda de habilidades altamente cognitivas, creatividad, procesamiento de información compleja, entre otros, en un 8%. Entonces tenemos que ver cómo nosotros también internamente aprendemos a aprender nuevas cosas, y fomentamos a que otros también aprendan estas nuevas herramientas. Y la segunda parte de la presentación está enfocada en cómo podemos ayudar a que los estudiantes se empoderen en este contexto incierto y retador. Y en primer lugar, tenemos que empujarlos a que piensen y también y procesen ese sentimiento de estar fuera de la caja, de encontrar nuevas formas. Hace unos días tuve una exposición, y como todo es virtual, en plena exposición se cayó la conexión de internet de una de las chicas.
y lo primero que hicieron que me sorprendió fue, ok, no se preocupe, profesora, voy a llamar a mi compañero y me va a poner en speaker para poder continuar la exposición. Entonces, ese tipo de actitudes son las que nosotros estamos buscando, más aún en este entorno retador en el que estamos viviendo. Pero es pensar fuera de la caja, encontrar, no dejarnos, algo que siempre les digo, no dejemos que el Internet sea una barrera. Es una herramienta importante, como que hablaba de la tecnología, pero vemos, la tecnología es importante para conectarnos, pero no puede ser una barrera. Tenemos que encontrar soluciones para poder salir de ese bache en el que nos estamos enfrentando. Fomentar el pensamiento y análisis crítico. Y eso es a través de casos, de cosas más experienciales, porque si no es más complicado de pura teoría sin aplicabilidad, no llegamos a ningún lado. Pero también es importante el autoliderazgo. De nada va a servir que las universidades, las organizaciones y todos pongamos nuestro esfuerzo para poder desarrollar nuevas herramientas y adaptarnos y trabajar como ahora, es el sentido de que trabajamos 5 veces más que lo que hacíamos tal vez en un espacio donde no era el teletrabajo, pero también implica la contraparte. O sea, también cada uno de nosotros debe promover su propio autoliderazgo para poder enfrentar esa situación y tomar, como se dice, el toro por las astas y decir, ok, ¿qué hago yo? Yo quiero ser dentro de unos años del grupo que no hizo nada y que simplemente se conformó con esa situación, o soy del grupo que, como les digo a mis alumnos, se la fajó 3 veces para poder salir adelante. Fomentando a través de nuevas formas de comunicación. Ese también es otro espacio. Fomentemos el uso de diferentes formas de comunicación. Ya la tecnología está ahí, pero hay diferentes maneras que podemos utilizar, incluso nuevas formas de trabajo en equipo, más aún con este reto de los chicos, muchos de ellos no se conocen en persona, tienen que verse a través de una cámara o conversar como estamos haciendo ahora ante una pantalla, porque no hay rostros que están detrás. Entonces, creo que para poder empoderar, también es importante que las personas quieran ser empoderadas. Es que tomen ese rol protagónico de decir, ok, yo tengo que generar también cambios. Porque no es solo que te van a motivar a hacerlo o promover a que lo hagan, sino también parte de uno mismo. Y es importante fomentar sobre todo eso en los estudiantes, que sientan que también es su responsabilidad el poder tomar la decisión de, ok, yo tengo que generar un cambio en mi entorno. Y eso está muy de la mano también con temas de autoestima. Cuidemos mucho, siempre menciono el tema de la salud mental, más sobre todo en esas circunstancias donde estamos encerrados, pero es importante el autoestima, esta motivación, y sobre todo creo que tratar de explicar bien esta diferencia de la felicidad y el éxito, porque a veces tenemos unas figuras que son bastante caricaturescas de lo que es la felicidad y lo que es el éxito. Y esto en verdad depende de cada uno de nosotros también, lo que nos haga más felices. Si te gusta a ti trabajar en el sector público, dale, trabaja en el sector público. Si no te gusta el sector público, no pasa nada, no eres la oveja negra de la familia. Es encontrar espacios desde cada uno de nosotros podamos aportar, generando mucho compromiso, y ya se me está pasando el tiempo, porque si queremos construir juntos estos nuevos pilares de la educación superior, necesitamos que el cambio empiece por nosotros mismos. Así que con esto ya termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo cuando ponemos el foco en empoderar en generar espacios que empoderen a nuestros estudiantes, me llamó mucho la atención que esté ahí el autoliderazgo, ¿no? Que se conecta muchísimo también con la jornada interna que está mencionando Ilan, ¿no? Qué importante que es el liderarnos nosotros para poder ahí conectar y poder agarrar ese poder, digamos, que nos permita, combinándolo con lo que dijo Santiago. Santiago habló, cuando habló de liderazgo, dijo, dime más, ¿no? La capacidad de escuchar. Si combinamos eso con el autoliderazgo y lo combinamos con lo que decía Beno, ¿no? De evolucionar para colaborar, creo que se teje una historia súper poderosa. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con Ramsés. Ramsés es director de Academia B, una iniciativa de Sistema B para acelerar el cambio sistémico hacia una economía de triple impacto. Ramsés tiene también una experiencia súper valiosa como director ejecutivo del Sistema B de México y como director de Ashoka U para México, Centroamérica y el Caribe. Ramsés nos va a hablar del potencial que tiene el sector empresarial para promover el empoderamiento y bienestar de las personas y también de crear comunidades que aporten valor a la sociedad. Ramsés, gracias por acompañarnos y bienvenido.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido una verdadera delicia escuchar a los compañeros panelistas, los y las compañeras panelistas, y también una verdadera delicia leer los comentarios en el chat. Así que los invito a que siga siendo una sesión sumamente participativa. Eso siempre ayuda muchísimo. Y bueno, la verdad es que mi proceso de intervención y compartirles dentro del panel va absolutamente alineado, por supuesto, a las demás ideas que nos han compartido. Pero muy concretamente yo les quiero compartir acerca de lo que hacemos en el día a día en Sistema B. Sistema B es una organización latinoamericana que está conformada por una serie de individuos, personas, ciudadanos, inversionistas, profesores, estudiantes, y en toda realidad es una invitación para que cualquier persona que comparta nuestra visión de utilizar a las empresas y el mercado como un vehículo para resolver problemáticas socioambientales, estamos acá como una comunidad. Y dentro del movimiento, por supuesto, nos emociona el cuestionarnos todos los días cómo las empresas, además de crear valor económico, tienen la oportunidad también de incorporar un propósito, justamente que lo hemos venido conversando tanto, y a través de ese propósito no solamente crear valor económico, pero también crear valor socioambiental. Y eso en toda realidad conlleva entender el mundo de una manera distinta y por lo tanto en la educación para producir una nueva forma en lo concreto de hacer empresa. Y yo lo que me voy a permitir es compartirle un par de ejemplos a la audiencia de empresas B, que ante todo son empresas que aspiran a ser las mejores empresas para el mundo y no solamente o únicamente las mejores empresas del mundo. Y ese cambio en la proposición hace un cambio profundo al respecto de cómo se guía la empresa en su toma de decisiones y cuál es la razón de ser. Y en esa medida, la invitación que quiero hacer a través de las pocas ideas que voy a poder compartir en estos minutos es cómo podríamos repensar la educación al respecto de cuál es el rol que tenemos para diseñar espacios educativos y posibilidades que nos permitan abordar las problemáticas que hoy enfrentamos desde modelos de negocio con propósito. Y creo que la mejor forma de hacerlo es compartirles ejemplos, y lo voy a hacer muy rápidamente. Esta empresa es una empresa B, es una de las más de 3.500 que hacen parte del movimiento en el mundo, y ellos se llaman Greystone, y quizá muchos no lo conozcan, pero seguramente la van a recordar después de compartirles qué es lo que hacen ellos. Ellos dicen que hornean con propósito, y cuando uno les pregunta qué significa hornear con propósito, la respuesta es bellísima, porque te dicen, nosotros no contratamos personas para hacer brownies, hacemos brownies para poder contratar personas. Porque en la esencia de la organización nos mueve el propósito de aliviar concretamente una problemática profunda que está presente en todo el mundo y sin duda en nuestros países en Latinoamérica al respecto de las personas que están privadas de su libertad, que cuando salen de prisión, desafortunadamente, al no existir mecanismos de reinserción social, no pueden encontrar oportunidades laborales. Y eso típicamente perpetúa la problemática y la amplifica en muchos sentidos. De tal suerte que esta empresa, que si bien está creando un lucro económico y una rentabilidad concreta, su motivación no radica en la creación de ese lucro económico, sino que es un vehículo para impactar positivamente. De la misma manera que si han comido alguna vez un helado de Ben & Jerry's y casualmente ese helado ha sido de sabor de brownie, sin saberlo, muy posiblemente como consumidores, estuvieron ayudando a la reinserción social, porque el 100% de los brownies que utiliza Ben & Jerry's vienen de Greystone. Y lo que quiero decir con esto es que todos tenemos la posibilidad de replantear cuál es el rol que queremos jugar en la sociedad y lo podemos hacer sí como emprendedores, sí como empresarios, pero también como consumidores conscientes al respecto de qué tipo de productos elegimos. Pero más allá de hablar del consumo, lo que quiero hablar es cómo podemos crear desde la educación nuevas maneras de formar a las futuras generaciones para que sean los profesionales de la nueva economía. Y con ello me voy a permitir seguir en la línea del ejemplo de Ben & Jerry's al respecto de cómo ellos conducen su mercadotecnia. Pero no para hablar de Ben & Jerry's concretamente, sino para hablar de cómo podríamos replantear y darle un nuevo sentido a las profesiones que hoy estamos formando dentro de la educación. Y concretamente la mercadotecnia de Ben & Jerry's no solamente nos dice que evidentemente si se derrite el helado va a estar arruinado, pero esto es evocativo de un mensaje que nos vienen comunicando hace al menos 3 décadas como empresa, al respecto de cómo si el planeta se derrite estaremos en un gran problema, porque han sido una de las primeras empresas pioneras en el mundo de ser muy vocales y poner al centro de su comunicación el tema de cambio climático. Pero no solamente el tema de cambio climático en el discurso, sino en lo concreto, cómo podemos diseñar... ¿También? ¿Se escucha bien? ¿Continuamos?
Me parece que le pedimos a Matías que se ponga en mudo, tal vez. Perfecto. Buenísimo, gracias Matías. Y bueno, lo que les quiero compartir es que ellos han venido haciendo un marketing profundo, pero también han replanteado en esencia cómo están conduciendo los negocios en el día a día. Y están privilegiando comprar materia prima de aquellos proveedores a quienes no solamente les pagan en comercio justo, y fueron muy vocales en traer a la conversación por primera vez qué conlleva pagar en comercio justo, no solamente al respecto de cómo le pagamos mejor a los productores de la leche, pero incluido también cómo podíamos tratar de manera ética a los animales que producían la leche, en este caso las vacas. Y en lo concreto, a lo que voy es cómo podemos formar una serie de habilidades, pero no solamente a través de la entrega de un nuevo tipo de conocimiento, pero a través de un nuevo tipo de sensibilidad desde la educación, para formar ciudadanos con las habilidades y con los conocimientos para tomar decisiones distintas allá afuera una vez que hayan egresado. Y por último, les quiero compartir otro ejemplo de una empresa B que a mí me emociona infinitamente porque creo que también nos invita a cuestionarnos que detrás de cada problemática social hay una necesidad que no ha sido atendida y por lo tanto hay una oportunidad para emprender con propósito. En el caso de Iluméxico, que es una realidad que prevalece en toda Latinoamérica, ellos decidieron atender la falta de energía eléctrica. Hoy por hoy en México tenemos 2 millones de mexicanos sin acceso a la energía eléctrica, a través de un esquema donde sustituyen el gasto de las velas, que en algunos casos las familias llegan a gastar hasta el 30% de sus ingresos, para comprar velas y candiles para iluminarse, y les permiten a través de un esquema de microfinanciamiento diseñado en conjunto con la comunidad, tener acceso a esos paneles solares de alta tecnología y en un lapso de 12 a 18 meses, en vez de gastar en velas, pueden adquirir el panel solar y se vuelve de su propiedad, porque cambian ese sistema injusto del que nos platicaba Ilaina y hoy permiten utilizar la fuerza del mercado para resolver problemáticas socioambientales. Y la belleza de resolver problemáticas sociales de esta manera, y con esto voy a ir cerrando, es que tenemos imágenes como esta que me parece un poema visual y nos dice que en esa comunidad, en esa pequeña tiendita, se venden alimentos refrigerados con energía solar por primera vez en su historia. No sabemos qué venden, pero ciertamente tenemos la certeza de que están muy fríos, ¿cierto? Y al final del día, eso se logró gracias a la energía solar, porque esa señora, que es la madre de familia de esos pequeñitos, compró el primer refrigerador y hoy está cambiando la dieta de la comunidad, porque hoy están refrigerando proteína, cosa que antes no podían hacer. Y eso le trajo tantos ingresos adicionales a esa pequeña tienda que decidieron comprar un segundo refrigerador y en vez de poner más productos para seguir diversificando la oferta de esa tiendita, decidieron crear pequeños espacios y hoy rentan pequeños espacios de refrigerador por una cuota semanal a las familias del pueblo. Y eso está cambiando la manera en que la comunidad entera vive y convive a partir de generar soluciones sostenibles, porque no son caridad, no son filantropía tradicional. Y esto nos demuestra que los negocios bien diseñados, impulsados por estudiantes, emocionados por un propósito, pueden utilizar el mercado para resolver problemáticas en lo concreto. Y con ello, para ir cerrando, un minuto y medio les voy a robar más, pero creo que toda la reflexión anterior nos invita a pensar que desde la academia podemos habilitar nuevas identidades. Creo que hoy por hoy hemos hablado mucho al respecto del valor de los emprendedores sociales, que son fundamentales, pero también creo que podemos empezar a formar desde la academia mejores consumidores, cada vez más conscientes. Podemos formar también voluntarios y activistas absolutamente competentes, pero también empieza a emerger la nueva identidad de los intraemprendedores sociales. Y en esa realidad creo que hay una pregunta fundamental que podemos hacernos y que cambiaría todo el sentido de cómo hoy entendemos la educación y cómo organizamos la educación. Típicamente hacemos la pregunta de ¿qué quieres estudiar?, ¿cierto? Quizá ya nos hicimos la pregunta o alguien nos la hizo en algún momento. Y mi invitación es a cuestionarnos qué pasaría si cambiamos la pregunta. Y en vez de preguntar qué quiero estudiar, nos preguntamos qué problemática social queremos resolver. Y es solo a partir de eso que escogemos no una carrera en lo concreto, pero una escuela que nos equipe con todo el conocimiento y con todas las habilidades, que muy posiblemente va a requerir competencias de disciplinas distintas que me permitan ser competente en la solución de una problemática concreta. De tal suerte que mi deseo para el futuro es que no tengamos que elegir y no estemos ofreciendo únicamente
roles e identidades y licenciaturas en lo concreto, pero ¿por qué no replantear el sentido en que organizamos y entendemos la educación? Y muy posiblemente los jóvenes se puedan inscribir a la Escuela de Acceso al Agua, que va a entregarles conocimientos diversos y los va a posicionar para hacer una diferencia pues muy importante allá afuera. Así que la invitación es eso, a repensar cómo hacemos una educación mucho más humana, que integre un sentido de propósito en el día a día y se asemeje mucho más a lo que nos emociona a los seres humanos en el día a día, que es, ojalá, crear mejores sociedades. Y desde Sistema B la invitación es, pues podemos voltear a ver cómo el mercado y los emprendimientos pueden ser una solución concreta, pero sin duda no la única. Sí, sí, muchísimas gracias, Ramsés. Qué valioso. Hay una frase que se me ha venido a la mente cuando tú estabas terminando de hablar, que es que la calidad de las preguntas determina la calidad del pensamiento que uno tiene. Qué importante que es hacernos buenas preguntas para poder también promover un buen pensamiento y que nos lleve a buenos lugares. He estado leyendo los comentarios, de hecho qué bueno que esto, la idea de este espacio es que sea inspirador, que nos dé diferentes miradas, y yo estoy seguro que con la imaginación y con la experiencia de cada uno no es difícil de aterrizar, ¿no? Pueden después buscar las experiencias puntuales de cada uno, tanto de Amani como de Sistema B, como cada una de las experiencias, el CADE universitario, y estoy seguro que se van a inspirar. Y si vamos a la realidad peruana, que es, digamos, no difiere mucho de la latinoamericana, qué importante que es el foco también en las habilidades socioemocionales. Es algo que el Ministerio de Educación lo ve ahorita como prioritario, pero justamente están faltando experiencias valiosas como la de Amani, como la de la jornada interna, que te ponga un foco en eso y que te lo trabaje con metodología y con impacto. Entonces yo los invitaría a hacerse buenas preguntas. ¿Qué preguntas nos podemos hacer ahora? ¿Cómo me puedo inspirar de estas presentaciones para poder generar un cambio en mi entorno, ¿no? ¿Qué cosa puedo hacer yo para mejorar mi comunidad, para mejorar el sistema, el colegio en el que me encuentro, la universidad en la que me encuentro? Entonces, el espacio de inspiración se vuelve más poderoso todavía si transformamos de repente algunos comentarios que estamos haciendo en buenas preguntas para poder hacer que gire la máquina, ¿no? Vamos ahora, muchísimas gracias de nuevo, Ramsés, Cintia, Ilaina, Beno, Santiago. Ha estado, creo que, valiosísima esta ronda de masterclasses. Ahora queríamos cerrar con dos preguntas. Les propongo de que hagamos la primera en ronda y de ahí la segunda en ronda. La primera pregunta es, ¿qué creen ustedes que podría impedir que se cumpla todo esto, ¿no?, que estamos imaginando y que estamos soñando? Porque es muy importante también ver, según ustedes, si dijeran una cosa, ¿qué es lo que podría impedir y que es importante que lo veamos? ¿Qué sería? Y vamos en el mismo orden, porfa. Empezamos con Beno y seguimos. Muy bien, maestros. Bueno, tantos factores, pero creo que uno de los más importantes es efectivamente la colaboración. Podemos tener mucha tecnología, podemos tener acceso a conocimiento, podemos tener realmente grandes herramientas, pero en la medida en que nosotros empezamos a conectar y a compartir, pues hacemos que eso se multiplique. En esta experiencia en FAB, hemos visto cómo pequeños laboratorios que tienen 2 o 3 máquinas pueden llegar a generar un impacto muchísimo mayor, que de pronto laboratorios súper equipados tienen un montón de máquinas, pero que juegan solos. Este juego en equipo creo que es la clave. Espectacular, bueno, qué importante que es, ¿no?, qué se necesita, digamos, también para esa colaboración, ¿no? Que es todo lo que ya habías mencionado antes. Muchísimas gracias. Ilaina. Mira, pensé bastante la pregunta y tengo un millón de respuestas, pero voy a ir con una, que yo diría que es: si perdemos la esperanza de que el cambio es posible, todo se desarma, ¿no? Mohamed Yunus habla de ficción social, que es un poco así como uno tiene estas películas de ciencia ficción del futuro. Tenemos que realmente imaginar, soñar esa sociedad futura que queremos, y a partir de ahí crear soluciones. Creo que otro ejemplo es Viktor Frankl, que estuvo en un campo de exterminio, un psicólogo, psiquiatra,
y él pudo identificar las personas que conseguían sobrevivir a un campo de exterminio, eran aquellas que no perdían esa visión o esa esperanza, ese propósito futuro de lo que iban a hacer después que salieran de esa situación. Entonces creo que hoy en época de crisis aún más, esa esperanza, esa visión de futuro, ese soñar, es lo que nos lleva realmente a cumplir esos sueños. Entonces yo invito a todos a que no perdamos esa habilidad de soñar y de visión y de esperanza. Muchísimas gracias, Sila. Y qué importante cómo este propósito es algo real, ¿no? No es nada esotérico, no es nada metafísico, es una visión que yo tengo y que vamos caminando hacia ella y que te ancla, ¿no? Muchas gracias por tu reflexión. Seguimos. Conmigo. Sí, ahí estás. Bueno, yo creo que dos cosas podrían ser grandes barreras. La primera es la rigidez de la regulación del sistema educativo. El sistema educativo es muy lento en su cambio. Los ministerios, por asegurar la calidad, son demasiado rígidos. La regulación es muy rígida en el sector educativo. Demasiado. Y eso podría ser uno de los puntos, digamos. Como les decía ahorita, por ejemplo, uno quiere modificar un programa de una maestría o crearlo y se demora 2 años. Y en 2 años, cuando ya lo va a implementar, ya eso no hay que enseñarlo. Esa rigidez es muy fuerte. Y lo segundo es la resistencia al cambio del sector público. El sector público no le gusta cambiar. Es un elefante que se mueve muy lento, muy lento, muy lento. Y muchas veces esa lentitud está mediada por la misma corrupción, digamos. Porque hay intereses que a algunas personas no les guste que esto cambie, digamos. Y yo creo que eso se ve mucho en el sector público. Es muy jerárquico, entonces los jefes no quieren dejar a los demás empleados crear, por ejemplo, o llegan con ideas propias que no quieren, digamos, compartir, cosas así. Entonces yo creo que esa apertura del gobierno es muy difícil. Muchísimas gracias, Santiago. Qué importante es también tener eso en cuenta. Hay algo un concepto que se habla mucho también de innovación, que es el optimismo realista, ¿no? Es importante ser optimista y ver tu propósito, pero ser realista también y saber, ¿no?, con qué elefantes estás trabajando para ver cómo puedes hacer el cambio, ¿no? Y me gusta mucho de que en los comentarios de los participantes ya hay como, ya, ¿qué vamos a hacer y qué podemos hacer? No se preocupen que justamente ese es el tipo de una plataforma de innovación abierta. Entonces las soluciones las van a plantear ustedes y lo que queremos ahora es que se inspiren de miradas súper valiosas. Entonces ahora seguimos con Cintia. Sí, justo tomando también lo que decía Ilaina de la esperanza, está relacionada con no perder de vista, y parte de los comentarios también están relacionados con eso, los valores, la honestidad, que va a ser un reto interesante en esta coyuntura donde la gente se puede cubrir a través de, o tener una barrera como es la computadora. Esa parte de la desconexión y la falta de motivación, y había puesto de colaboración y de trabajo en equipo también, porque normalmente esas circunstancias más bien tiende a que uno empiece a verse a sí mismo como el único que puede hacer las cosas solo, y poner los mensajes salían también lo importante de trabajar en equipo. Y Matilde, que no la conozco, pero escribió también en los comentarios, soft are the hardest. Y eso creo que es algo que no debemos perder de vista tampoco. Gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Qué importante que son los valores, ¿no? Y algo que también se trabaja desde el liderazgo auténtico, los límites éticos, ¿no? Algo que nos falta tanto como país, como sociedad, ¿no? Como mundo. El decir, esos son mis valores y esto es a lo que yo no voy, ¿no? Que es parte también esencial del liderazgo. Muchísimas gracias y pasamos a Ramsés. Es una pregunta maravillosa y muy compleja, pero creo que todos compartimos esa esencia al respecto de la importancia de incorporar un sentido de propósito en la educación. Porque de vuelta, humaniza muchísimo, se asemeja mucho más a lo que realmente nos motiva y trae retos complejos, porque también lo que quiero compartir es que de pronto uno se emociona cuando escucha la posibilidad de emprender con impacto positivo y quiere salir allá afuera a cambiar el mundo, y esa es la invitación en lo concreto, pero también es lo que creo que no debemos olvidar, es cuando diseñemos soluciones, ojalá diseñemos soluciones con la comunidad y no para la comunidad. Típicamente salimos a imponer innovaciones que en el mejor de los casos se apropian por un momento las personas allá afuera, pero si no fueron co-creadas, definitivamente no son sostenibles.
Entonces es importantísimo diseñar con la comunidad. Y eso en un sentido general, pero ya en lo concreto, hablándole a los jóvenes y las jóvenes que nos escuchan ahora mismo, creo que es fundamental también desarrollar un sentido de confianza y autopermiso para salir a abordar problemáticas sociales, problemáticas ambientales. Y la educación tiene mucho un rol fundamental en entregar ese conocimiento y esas habilidades que nos hace sentirnos competentes. Y para cerrar, ojalá que nunca nos gane la arrogancia, porque tenemos que reconocer que no importa cuánto sepamos, nunca lo sabremos todo. Y hay que ser humildes en ese sentido, pero también muy valientes para salir a resolver problemáticas aún sin saberlo todo. Muchas gracias, Ramsés. Qué importante este balance entre humildad y también valentía para poder experimentar, ¿no? Crear y equivocarte también y aprender, ¿no? Poderoso. Muchas gracias. ¿Qué tal ronda? Vamos con la segunda pregunta que les tenemos preparada, que había pensado es, ¿qué elemento de la educación superior ustedes priorizarían, ustedes dirían, esto es lo que tiene que haber para que nosotros podamos promover la confianza, esta confianza que se necesita en uno mismo y la colaboración? Empezamos en el mismo orden. Ven. Bueno, maestro, en verdad tantas cosas. Bueno, a ver, acá tengo un post-it. Creo que una herramienta muy importante es el enfoque que le damos a los recursos, ¿no? O sea, ¿para qué podría usar este papel, ¿no? ¿O qué podría contener en él? Y seguramente acá puedo contener gráficos, ¿no? Puedo coger un lápiz, dibujar cosas, etc. Me gusta este ejemplo que me lo dio un profesor cuando estaba en la universidad. Él nos decía, cuando nos presentan los recursos, por lo general nuestra mente tiende a fijarse en los límites y las respuestas que damos están en torno a los límites. Pero yo puedo coger el recurso y darle el sentido que quiera. Aquí también no solamente puedo contener gráficos, puedo contener, no sé, el universo, sueños, puedo contener a toda la audiencia, puedo contener lo que quiera. El límite no está en el recurso. Y creo que eso es un aspecto muy importante porque de pronto la cultura o el espacio en el que nos desarrollamos nos dice, si no tengo dinero, si no tengo experiencia, si no tengo tales recursos, si no tengo la aprobación de mi jefe, etcétera, pues no lo hago. Cuando lo tenga, lo haré. Pero ir más allá de eso nos invita a pensar no en la imposibilidad, sino en las posibilidades. Y a partir de eso generar el cambio que queremos. Muchísimas gracias, Beno. Poderosa reflexión. Me imagino que los ha dejado pensando a todos. Bueno, sigan pensando, pasamos donde Hila. Yo creo que voy a construir sobre lo que Beno dijo, que es un poco, cuando no podemos colaborar, es probablemente muchos de esos miedos. Y eso es donde yo creo que esa jornada interna o esa cuestión de autoconocimiento es fundamental. Entonces, conocer nuestros miedos. ¿Por qué yo colaboro? Hay un miedo ahí de colaboración. A veces hay un modelo mental, una creencia, competir es lo bueno, el recurso es limitante. Entonces creo que cuando somos capaces y tenemos coraje de rever esos miedos, esas creencias que nos fueron formando por años de nuestras familias, generaciones, culto de nosotros mismos, ahí es cuando la colaboración se abre. Entonces la invitación es un poco a sumergirnos dentro para luego salir a colaborar. Y me encantaría que las universidades tengan ese tipo de temas y que aborden esos temas. Me encanta que traigas el tema del miedo, ¿no? Porque es algo que a veces se le tiene como tabú. Es como, no, yo no tengo miedo, ¿no? Miedos conmigo no. Y que es tan común, ¿no? Todos digamos que tenemos estos miedos y es importante reconocerlos y justamente cómo puede ser un obstáculo para colaborar, para atrevernos, para idear. Muchas veces los comentarios más ácidos vienen desde miedos también, ¿no? Gracias, valiosísima reflexión. Y vi que estaban comentando algo de mindfulness por ahí. De hecho, vamos a tener 2 masterclasses más, el sábado y el siguiente. Este sábado tenemos una especialista también peruana de mindfulness que también nos va a ayudar a verlo de otra forma. Entonces vamos a seguir construyendo sobre esto. Muchísimas gracias, Hila. Pasamos a Santiago. Bueno, yo tengo aquí varios puntos. Lo primero es que debemos hacer decididamente el tránsito de la enseñanza al aprendizaje. Y eso suena etéreo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para eso. Es decir, no estoy diciendo que el profesor no sea importante, no es el mensaje, el profesor es muy importante, aún en el mundo de la educación virtual, pero hay que hacer el tránsito hacia el aprendizaje. Concentrarnos en el aprendizaje, no en la enseñanza. Eso es uno.
Lo segundo, que el COVID obligó a todas las universidades a diseñar modelos de educación virtual o presencial mediada por tecnología o remota mediada por tecnología, es decir, toda una mezcla. Yo creo que hay que crear un modelo de aprendizaje aumentado, que por fin la tecnología y la educación hagan un matrimonio. La tecnología no ha hecho matrimonio con prácticamente nada en Latinoamérica. Seamos sinceros. Siempre decimos que podría ser, pero no ha hecho matrimonio. Y hay que dejar que haga matrimonio la tecnología con la educación y crear un modelo de aprendizaje aumentado. Celular, pero presencial también, cómo socializar, muchas de las cosas, digamos que sean ahí. La tercera, portabilidad de certificados. Tenemos que desestructurar un poco los programas y generar certificados que puedan valer en el mundo de los certificados. Un programa de administración podría, alguien que no quiere ir a la universidad, poderle ofrecer 5 cursos muy buenos para que arme un microcertificado a su medida y que incluso el cliente le pueda poner, o el ciudadano le pueda poner el nombre que quiera. Cojo una de la facultad de administración así. Y también dejar entrar y no competir con las plataformas esas de educación como Platzi, Nexiu, no competir contra ellas, sino más bien integrarlas en el modelo para que las certificaciones valgan en todo. Un tema muy importante. Yo tengo la teoría, puede que me equivoque, que las universidades van a ser un poco así y se van a concentrar en investigación, y las áreas de educación continuada que forman parte de las universidades van a ser así. La universidad, digamos, la educación a lo largo de la vida va a cobrar una importancia grandísima. La gente va a tener que volver a estudiar desde los 40 años hasta los 60, te va a tener que estar volviendo a la universidad constantemente. Y entonces las áreas de educación continuada van a poder ofrecer esos cursos por fuera de los programas muy rígidos. Y lo último, creo que todas las universidades deberían tener un laboratorio de innovación enfocado en ODS y en desarrollo empresarial, digamos, y en cuarta revolución industrial, que le permita al estudiante no salir de ahí con un título que no le va a servir para mucho, sino salir con un proyecto de vida madurado durante todos los años en un laboratorio de innovación para el cambio. Gracias, Santiago. Bueno, bastantes puntos muy importantes. Resaltaría también, sin restar la importancia de los otros, este foco en el aprendizaje, ¿no? Y qué importante que es como enfocar el aprendizaje. Y la tecnología también es poderosa, ¿no? Incluso en un contexto así difícil y de pandemia, habemos más de 1000 personas en total con seguridad conectadas, pensando en cómo podemos hacer las cosas distintas y cómo podemos generar más valor. Muchas gracias. Cintia. Perfecto. Justo también tomo algunas de las cosas que han ido comentando en el chat de la timidez y el miedo, que a veces te impide de repente promover esos espacios de confianza y colaboración, pero todos tenemos algo de timidez y miedo va a existir siempre. Y creo que ahí es nuevamente tomar el autoconocimiento de no solamente identificar en qué eres bueno, porque eso más bien hay que capitalizarlo, pero también ser conscientes de identificar cuáles son nuestras oportunidades de mejora, y no dejarlo ahí, sino de ahí tomar acción. ¿Qué vamos a hacer para mejorar estas oportunidades de mejora que tenemos, aunque suene redundante, para poder realmente, en función a eso, poder aportar en el propósito y en el impacto que podamos tener alrededor? Sobre todo por estas mismas frases que se van mencionando. Vamos a tener que seguir aprendiendo hasta el día que nos vayamos de este mundo. Entonces, despertar ese hambre por aprender. Así que eso creo que es una de las cosas que quería comentarles. Muchísimas gracias, Silvia. Qué importante estas ganas de aprender y también el autoconocimiento para poder mejorar, ¿no? Que lo conectaría muchísimo también con este miedo del que hablaba Ila, ¿no? Porque no sé qué piensan los panelistas, todos los participantes de las diferentes plataformas. ¿Qué tan fácil es pedir retroalimentación? ¿Qué tan acostumbrados estamos a preguntar, oye, ¿qué pudo ser mejor? Nosotros, por ejemplo, terminamos ese panel y vamos a entrar a un espacio al toque, una retroalimentación, a ver qué puede ser mejor. Y qué hacemos nosotros como persona también para estar como mejorando. Y eso llevado a la educación, el poder que puede tener. Muchas gracias, Cintia. Ramsés. Muy alineado, por supuesto. Quizá la idea específica que me gustaría compartir es que para poder innovar y para poder cambiar, vamos a enfrentar infinitos temores y realidades que hemos estado conversando, pero creo que algo que ya está en el discurso
pero no lo hemos logrado interiorizar en el día a día, es este tema tan importante de la vulnerabilidad. Pero yo creo que la manera en que hemos adoptado el tema de vulnerabilidad ha sido al respecto de yo me paro en un escenario y cuento cómo es que resolví aquello y cómo es que ahora soy maravilloso y nunca tuve problemas y si los tuve los resolví. Y creo que hemos diseñado un concepto de vulnerabilidad en la narrativa en la que hoy estamos y particularmente en el mundo del emprendimiento y la innovación, en donde parecería que el vulnerable es aquel que tuvo problemas pero lo resolvió. Y hay partecita de eso, pero el concepto de vulnerabilidad que me hace más, que me resulta más emocionante a mí, es la vulnerabilidad cuando uno no ha encontrado la respuesta y entonces se para y expone esa vulnerabilidad en el momento que no tiene la solución. Y creo que ese tipo de vulnerabilidad genera espacios de mucha más confianza, de mucha más creatividad y de mucha más colaboración versus me pasó tal y lo resolví así. Yo creo que también tenemos que diseñar, entre otras cosas, culturas institucionales, espacios de colaboración dentro del salón de clases, espacios de colaboración dentro de los lugares donde ejercemos nuestra vida profesional, donde también estemos intencionados y diseñados para reconocer esas vulnerabilidades. Porque hoy por hoy creo que no las estamos premiando. Parecería que no debe ser así cuando es el único camino. Gracias por compartir esa palabra. Qué importante que es y cuánta controversia genera la palabra vulnerabilidad, ¿no? Está muy estudiada también, ¿no? Y hay unos textos bien interesantes ahí como para que puedan ver los participantes, Brené Brown, entre otras personas, que investigan la vulnerabilidad y ven el poder que tiene para poder crear, para poder innovar y también para tener una vida más plena, ¿no? Ahí hay algunos paradigmas que es bien interesante que se aborden. Súper valioso. Creo que ha sido como una reflexión que cierra de manera bien interesante este espacio de inspiración, ¿no? Lo importante acá es que salgamos inspirados para crearlo. Bueno, creo que ya estas últimas dos respuestas que ustedes han dado ya nos hacen el cierre, ¿no? Hay muchos elementos, como hay hilos conductores muy importantes. Está el propósito, está la colaboración, está el poder superar esta vulnerabilidad para atrevernos también a experimentar. Lo que ahora les invitamos a que todos entren a hagamoshistoria.pe y que sean parte de esta historia para que la escribamos juntos. Ahí es que se inicia ya esta plataforma de innovación abierta y ustedes pueden participar con soluciones para justamente estos retos que se están planteando. Los necesitamos para poder escribir la historia juntos y para hacer que este proceso sea poderoso. Muchísimas gracias de todo corazón a todos los speakers, los expertos que nos han acompañado, no solamente por ser parte, sino por su presencia, por el compromiso, por la energía que le han puesto también. Desde mi lado ha sido súper enriquecedor el espacio y me voy inspirado y recargado. Espero que para todos haya sido así también. No se olviden de entrar a hagamoshistoria.pe, sean parte y nos estaremos encontrando pronto. Vamos a tener, como les decía, el próximo sábado y el siguiente, 2 masterclasses más. Muchísimas gracias. Que tengan un lindo día. Chao. Gracias por la invitación. Abrazos. Gracias, hagamos historia. Chao. Gracias a ustedes.